amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les enseñamos este nuevo proyecto. Espero me acompañen en todo el paso a paso. Recuerda dar tu me gusta, compartir y suscribirte si aún no lo has hecho. Bienvenidos. Y los materiales que necesitamos para las sandalias es lienzo, es una pieza pequeña, recuerden que es una sandalia lo que vamos a hacer, entonces la menor cantidad que consigan o que les vendan es a la que vamos a comprar. Entonces lienzo, vamos a utilizar fieltro, ya sea blanco o en color piel, de eso depende también del color que ustedes vayan a realizar las sandalias. Como yo voy a utilizar este fieltro en crudo, este lienzo en crudo, entonces por eso lo voy a utilizar en cualquiera de estos dos tonos. Metro, también los alfileres, las tijeras, 6 botones pequeños planos para decorar, hilos y aguja correspondientes al color del proyecto que voy a hacer hoy. La cinta bies o sesgo que tenga aproximadamente máximo 2 centímetros, si lo encuentran de menor grosor mucho mejor. Y este es un elástico que lo han decorado, que se ve muy lindo, entonces si lo encuentran, este elástico nos va a dar un plus muy bello en las sandalias. Entonces con estos materiales comenzamos. Aquí lo primero que vamos a hacer es que los moldes, recuerden que los compartimos en la página en Facebook y en el blog Arte en tus manos con Lili y Sam. El molde lo vamos a transferir en el lienzo, vamos a sacar 4 piezas, 2 para cada una de las sandalias, y del fieltro vamos a hacer una pieza para cada una de las sandalias. Entonces aquí lo que hice fue marcar el molde y dejar una distancia de 5 milímetros por todo el contorno, que es por donde voy a cortar. Esos 5 milímetros es la distancia que voy a dejar para cuando vaya a empezar a coser la cinta bies. Entonces voy a empezar a cortar. Aquí ya tengo entonces las partes ya cortadas, están las 2 del fieltro y las 4 del lienzo. Para la capellada o la parte que dan en el empeine, la parte superior, he cortado piezas de 9 centímetros por 6 y lo que hago es que la doblo por el centro para que quede más gruesa, quede mucho más consistente la sandalia en esta parte. Ahora lo que voy a hacer es que con la cinta bies, ¿sí? Con esta la voy a decorar, esta parte de la capella la voy a decorar aquí en estos extremos. Como esta cinta normalmente viene gruesa, o sea, es muy poca la que uno consigue delgada o es más difícil, pues lo que voy a hacer es, como pueden ver aquí, tiene como una especie de pliegues, así vienen naturalmente. Entonces voy a doblar al centro, ¿sí? Así como se ve aquí, y así entonces me va a quedar una cinta bies más delgada. Y lo que voy a hacer es que la acomodo y así lo voy a coser, y haciéndolo así por todo los lados, por todos los lados, a este lado y a este lado. Listo, pueden coserlo a mano o si tienen máquina, a máquina, pero entonces lo primero que vamos a hacer es solamente estos 2 extremos de cada una de las piezas de lo que va a ser la capellada. Aquí entonces ya cosí las piezas como les indiqué a cada lado, y acá lo que he hecho es que tomé las 2 piezas de lienzo y la de fieltro y las intercalé así como se ve. Y para que la pieza no se nos mueva tanto cuando estemos cosiendo, entonces lo que hice fue que bastié con hilo así por todo el contorno. Entonces esto evita que de pronto se desacomoden las piezas o que quede mal presentado. Entonces ahora voy a tomar unos alfileres y lo voy a poner aquí. Voy a acomodar que me queden así acomodadas. Miren. Ahora voy a tomar el sesgo o la cinta bies y voy a hacer el mismo proceso que hice aquí en la parte de la sandalia. Entonces lo voy a poner aquí a un lado porque en esta parte no me gusta, pensando que con el movimiento de los pies pueden dañar la costura. Entonces aquí voy a ponerlo. Recuerde que para que quede más delgado doblamos un poco el sesgo y comenzamos a coser. Entonces así por todo el contorno de la sandalia. Aquí ya cosí por todo el contorno el sesgo o cinta bies, miren cómo queda. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar 2 piezas de resorte de 13 centímetros cada una de las piezas y voy a ponerlas aquí en el interior de la sandalia. Entonces 1 centímetro aquí en el interior, 1 centímetro también aquí, y lo voy a sostener con alfileres. Comienzo a coser
para que quede la pieza aquí ya lista. Y para que no se vea esta costura, que no se ve de pronto tan bonita el coser el elástico, entonces voy a introducirlo aquí. ¿Recuerdan los botones? Entonces lo que voy a hacer es que aquí voy a empezar a poner un botón, voy a quitarle este alfiler y voy a poner un botón que sirva para que no se vea la costura que voy a hacer para pegar o coser este resorte. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a poner el botón aquí todo el tiempo y lo voy a pegar, o lo voy a coser mejor dicho, para que nos quede más bonito y mejor presentado. Y bien, entonces aquí estoy terminando de decorar. Ya les enseño cómo está quedando las sandalias. Aquí hago un nudo. Recuerde que como tiene piezas pequeñas, sí es conveniente ajustar muy bien, así que no se vayan a soltar en ningún momento un botón o alguna aplicación que hagamos, previniendo siempre accidentes con nuestros niños. Entonces aquí anudo muy bien. Listo. Entonces les voy a enseñar cómo quedar. Aquí a los lados entonces están los botones, aquí también los botones de ajuste, y también para evitar que se nos vean las costuras cuando pegamos o cosimos el resorte. Y como acaban de ver, entonces para decorar apliqué este botón, cosí este botón, pero ustedes pueden poner flores, moños, o sea, la aplicación que ustedes le pongan es su toque personal, entonces eso lo hace único también. Espero que les guste, que lo pongan en práctica, que lo compartan con sus amigos y familiares, que no se quede solamente en una idea, en un video, sino que le saquen toda la ventaja, toda la oportunidad a este proyecto. Hoy quiero saludar a Sonia Mena de Costa Rica, Yolanda América Ruiz de Ecuador, Betsy Bojana también de Ecuador, a ellas y a todas las personas que nos apoyan de todo el mundo, muchas gracias. En el video anterior se nos quedaron algunos saludos pendientes, como fue a Ecuador, a Venezuela, a Costa Rica, El Salvador, a muchos países, Puerto Rico, Cuba, que también algunas veces nos ven. Muchas gracias a ustedes por el apoyo. Ese apoyo es el que hace que cada vez nuestro canal crezca y que sigamos compartiendo con ustedes muchas ideas y proyectos. Entonces, abrazos, agradecimientos a todos, y recuerden que en un próximo proyecto nos vemos aquí en Arte en tus Manos.